Es un gusto saludarles nuevamente en un repaso más en nuestro estudio del examen técnico profesional. Seguiremos con la fase privada. Este video es exclusivo para mis compañeros de YouTube, ya que hoy no pudimos hacer un repaso, pero no quería como que perder el ritmo de estos repasos diarios que estamos siguiendo. Así que te recuerdo que si te gustan estos repasos puedes dejar manita arriba, suscribirte si aún no lo estás, y en el próximo repaso semanal resolveremos dudas correspondientes con este tema que veremos el día de hoy de derecho notarial. Ok, así que comencemos. Bueno, se recuerdan que en la última clase de Derecho Notarial estábamos hablando sobre los instrumentos públicos protocolares. Hablamos un poco de la escritura matriz, del acta de protocolización, de la toma de razón, de legalización de firma. Vimos las formas de reproducir un instrumento público, el primer testimonio, el testimonio especial, la copia simple legalizada. Vimos la clasificación doctrinaria de los testimonios, en donde encontramos los testimonios regulares y los testimonios irregulares. ¿Okay? Si te perdiste esa clase, la puedes ver en mi video anterior, que igual te dejaré aquí arribita para que te puedas dirigir a este video. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los instrumentos públicos extraprotocolares. Son denominados de esta manera por sus características, entre las cuales encontramos que son instrumentos públicos que se redactan en hojas de papel bond, van fuera del protocolo y el pago del impuesto va insertado en el propio instrumento público. ¿Ok? Encontramos aquí el primer instrumento público extraprotocolar, que es el acta de legalización de firmas. El fundamento legal de esta acta la encontramos en el artículo 54 del Código de Notariado. El acta de legalización de firma son instrumentos públicos extraprotocolares en donde el notario es requerido para autenticar una firma que ha sido puesta o reconocida en su presencia. ¿Ok? Lo importante es saber acá que está afecto a un impuesto de 10 quetzales de timbre notarial. Aquí tenemos el respectivo fundamento y 5 quetzales de timbre fiscal. ¿Ok? Obviamente, para esta acta hay que cumplir ciertas obligaciones notariales posteriores, como lo que ya vimos en la clase pasada, la toma de razón del acta de legalización de firma en el protocolo del notario dentro de los 8 días de su requerimiento. Y también remitir el testimonio especial de la toma de razón de legalización de firma dentro de los 25 días hábiles siguientes a su otorgamiento. ¿Ok? Y aquí encontramos abajito el contenido del acta. Básicamente, el lugar y la fecha, el nombre de los signatarios, la identificación por los medios legales, el DPI, pasaporte o testigo de conocimiento, fe de que las firmas son auténticas, firma de los signatarios, nuevamente firma de los testigos, si es que hubiere, y por último la firma del notario precedida de las palabras ante mí. ¿Listos? Bueno, este es el contenido del acta de legalización de firmas. Vamos con el segundo instrumento público extraprotocolar, que es el acta de legalización de documentos. Artículo 55 del Código de Notariado. Es un instrumento público extraprotocolar en donde el notario es requerido para dar fe que una reproducción o un documento es auténtico por haber sido reproducido en su presencia. ¿Ok? El impuesto afecto es el mismo que el de una acta de legalización de firma, 10 quetzales de timbre notarial y 5 quetzales de timbre fiscal. Este no tiene obligaciones posteriores, no se toma razón, por lo tanto nos omitimos esta parte. Y aquí encontramos el contenido del acta. Es básicamente la misma que la anterior, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas, una breve relación de los datos que constan en las hojas anteriores o de todo el documento legalizado. Todas las hojas anteriores deben de ir foliadas, firmadas y selladas por el notario. Y por último, la firma del notario precedida de las palabras por mí y ante mí. Si se dan cuenta, aquí tal vez la única variación que hay con anterior es que no comparecen los signatarios, en este caso los otorgantes no comparecen, ¿ok? Por lo tanto, es por eso que debe de ir la firma del notario precedida de las palabras por mí y ante mí, ya que solo comparece el notario.
Y por último encontramos el instrumento público extraprotocolar, que para mí es el más importante, que es el acta notarial. Fundamento legal del artículo 60 al artículo 62 del Código de Notariado. Son instrumentos públicos extraprotocolares en donde el notario es requerido, 1. Por disposición de la ley o a requerimiento de las partes, y hará constar hechos que haya presenciado o circunstancias que le sean conocidas o relatadas. ¿Ok? Existen diferentes clases de actas notariales. Tenemos las actas notariales de presencia, las actas notariales de referencia, las actas notariales de notificación, las actas notariales de requerimiento y por último las actas notariales de notoriedad. Vamos a explicar cada una de ellas. Si les está gustando este repaso, por favor, no olviden dar su manita arriba, suscríbanse y seguirme también por TikTok, porque por ahí hacemos los repasos diarios con regularidad. Bueno, tenemos las primeras actas notariales, que son las de presencia. En estas actas se espera que el notario actúe en su papel de observador de los hechos o circunstancias que ocurren frente a sus ojos, siendo receptor, viendo y oyendo para poder narrar de manera fiel lo sucedido y plasmarlo en un acta notarial. El ejemplo más claro es un acta notarial de matrimonio. ¿Ok? Luego encontramos la acta notarial de referencia. En esta acta el notario recibe todo aquello que pueda manifestar o declarar una persona en relación a determinados hechos o circunstancias. El ejemplo más claro es un acta notarial de declaración de testigos. Luego tenemos lo que con la siguiente, que son las actas notariales de notificación. En estas actas sirven para hacer saber a las partes el contenido de una resolución judicial y se da cuando el notario es auxiliar del juez. Específicamente se recuerdan cuando hablamos de los auxiliares del juez, o incluso cuando hablamos de las notificaciones, hablamos de que el notario puede ser también notificador si es, en este caso, nombrado por un juez competente a costa del solicitante. Por lo tanto, las actas notariales de notificación son las que van a ser, en este caso, levantadas por los notarios que sean auxiliares del juez. Luego hablamos de las actas de requerimiento. Estas se utilizan básicamente para requerir o promover el inicio de un trámite de jurisdicción voluntaria. Aquí tenemos el respectivo fundamento. Cuando lleguemos a la jurisdicción voluntaria, seguramente les va a quedar mucho más claro. Y luego tenemos el acta de notoriedad. En esta acta se utilizan para hacer constar que una persona, en este caso un tercero, ha utilizado constante y públicamente un nombre propio y distinto al que se encuentra en su partida de nacimiento. Se utiliza en el proceso de jurisdicción voluntaria de identificación de tercero. De igual manera, cuando veamos la jurisdicción voluntaria, seguramente vamos a ver un acta de notoriedad. La estructura del acta notarial. El acta notarial se estructura de la siguiente manera. Tenemos la rogación, el objeto de la rogación, la narración de los hechos, la autorización o cierre. La rogación, en esta parte incluimos el lugar, fecha y hora, nombre del notario, del requirente, su identificación por los medios legales y la dirección exacta en donde se esté levantando el acta. El objeto de la rogación incluye el objeto del requerimiento al notario, una acta notarial de matrimonio, acta notarial de protesto, etc. ¿Ok? Luego tenemos la narración de los hechos. Aquí plasmamos la descripción clara y concisa de los hechos que consten en el requerimiento. Y por último tenemos la autorización o cierre. En este caso, incluye la firma y sello del notario junto con la del requirente, aunque esta no es obligatoria porque no la solicita la ley. ¿Qué impuestos está afecto un acta notarial? Cualquier acta notarial que sea, con alguna excepción que establezca la ley, va a cubrir 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos por hoja de timbre fiscal. ¿Listo? Bueno, sigamos, compañeritos. Aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo en donde comparamos a una escritura pública con un acta notarial. ¿Ok? Tomamos de referencia como por ejemplo el número de orden.
En la escritura pública no lleva, sí lleva un número de orden. En el acta notarial no lleva un número de orden. La hora en una escritura pública no va plasmada, salvo excepciones, ¿ok? Y en el acta notarial sí tiene que estar la hora, pues imperativamente. El sitio, pues en la escritura pública tampoco se pone el sitio exacto, con algunas excepciones, y en el acta notarial siempre debe estar establecido el sitio exacto. La redacción. Bueno, la escritura pública en la parte del cuerpo está contenido por cláusulas. El acta notarial, la parte del cuerpo, está contenida por puntos. Original. Pues la escritura pública, ya sabemos que el original lo conserva el notario en el protocolo. El acta notarial, la original, se le entrega al requirente. Testimonio. Una escritura pública se puede otorgar testimonio. De un acta notarial no se puede otorgar testimonio. Impuestos. En este caso, la escritura pública, sus impuestos se cubren en el primer testimonio. El acta notarial las cubre en el original. Y el testimonio especial, pues una escritura sí remite un testimonio especial al Archivo General de Protocolos, pero un acta notarial no. ¿Ok? Aquí encontramos algunas diferencias entre la escritura pública y el acta notarial, que son las más evidentes. Como lo dice arriba, diferencias de forma. Bueno, ahora hablaremos un poquito de las prohibiciones y de los recursos notariales. Tenemos específicamente 5 prohibiciones del notario. Ok, las encontramos reguladas en el artículo 77 del Código de Notariado. La primera prohibición es autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Esto va a garantizar la imparcialidad y evita el conflicto de intereses. Número 2. Los jueces de primera instancia que tuviesen la facultad para cartular, al igual que los secretarios de tribunales de justicia o procuradores, no podrán autorizar actos o contratos en asuntos donde por razón de su propio trabajo tengan que intervenir. Tercera, extender certificaciones de hechos que presencie el notario sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, a solicitud de parte o a requerimiento de autoridad competente, con el objeto de evitar falsas certificaciones. Cuarta, autorizar o compulsar instrumentos públicos y sus testimonios antes de que los otorgantes o personas que intervengan hubiesen firmado. Y la última prohibición es usar firma y sello que no esté previamente autorizado y registrado en la Corte Suprema de Justicia. Este se recuerdan que es un requisito indispensable para poder ejercer el notariado. Bueno, pero el notario tiene facultades especiales o excepciones a la regla del numeral 1 del artículo 77. En este caso, pues sí podrá autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes, siempre y cuando presida la antefirma por mí y ante mí, pero son los siguientes actos o contratos específicamente. 1. Testamentos o donaciones por causa de muerte, modificaciones y revocaciones de los mismos. 2. Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones o revocaciones. 3. Sustitución parcial o total de los poderes que le hayan sido conferidos, cuando tuviese autorización para hacerlo. 4. Actos que resulten solo de obligaciones, mas no de derechos. Y último, escritura de ampliación o aclaración que tenga como único objeto enmendar errores de forma que hubiese incurrido el notario, con excepción de lo establecido en el artículo 96, que establece la enmienda del protocolo, ya que sabemos que esto va a ser ventilado por un proceso de jurisdicción voluntaria judicial. Sigamos, compañeritos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del Archivo General de Protocolos. ¿Ok? Así que si les está gustando el repaso, por favor dejar la manita arriba y suscribirse si aún no lo están. El Archivo General de Protocolos lo encontramos regulado entre el artículo 78 y 83 del Código de Notariado. El Archivo General de Protocolos es una dependencia de la presidencia del organismo judicial. ¿Quién dirige este archivo? Será dirigido por un notario colegiado activo y habilitado para el ejercicio de su profesión que haya ejercido
por la misma, o sea, la profesión, por un periodo no menor de 5 años, llevando el título de director del Archivo General de Protocolos. El mismo será nombrado por el presidente del organismo judicial. Aquí tenemos algunas funciones principales. Tiene como 13 o 14 funciones, todas están en el artículo 81, pero yo agarré las más importantes, que es la mitad. La primera función principal es que el director, bajo su estricta responsabilidad, tiene que trasladar a cualquier lugar los testimonios especiales y protocolos de los notarios que ya han sido microfilmados o reproducidos por otro procedimiento del archivo. Ahora, solo podrá deshacerse de los testimonios especiales cuando hayan transcurrido 10 años de su recepción. 2. Extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando la solicitud verbal de la parte interesada. 3. El director tiene que practicar la inspección y la revisión de los protocolos de los notarios que residen en la capital y los municipios del departamento de Guatemala. ¿Se recuerdan cuando vimos quiénes realizan la inspección y la revisión? Vimos que en el departamento de Guatemala lo realiza el director del Archivo General de Protocolos y en los otros departamentos el juez de primera instancia. Cuarta, guardar y conservar bajo su responsabilidad los protocolos, libros de actas y de inventarios, avisos notariales y demás documentos del archivo. 5. Registrar los poderes y toda modificación de los mismos en riguroso orden cronológico, asentados en un libro especial. 6. No permitir la extracción del protocolo, ¿ok? Testimonios y documentos del archivo, aún cuando haya una autorización judicial. Ojo, pero si la autoridad tiene que practicar alguna diligencia, esta tendrá que ser verificada en el propio archivo. O sea, la diligencia se tendrá que llevar dentro del archivo, no se puede sacar el protocolo. Y tiene que tener la presencia del director. Y por último, poner la razón y elaborar el índice respectivo en aquellos protocolos que fuesen entregados al archivo y en los cuales los notarios no hayan podido satisfacer por causa justificada dichas diligencias. Sigamos. Estipulaciones importantes que debemos de saber del Archivo General de Protocolos. El archivo es público. El director permitirá, sin cobro alguno, a cualquier persona que lo solicite, la consulta de cualquier escritura o documento. Ojo, pero con excepción de que en los testamentos o donaciones por causa de muerte, en donde solo podrán ser exhibidos a los otorgantes que estén en vida, a los interesados cuando hubiese fallecido el otorgante y al notario autorizante. 2. Los honorarios se ajustarán al arancel de los notarios y la finalidad, en este caso, de los honorarios que cobre el archivo, su finalidad será el pago mensual del sueldo del director del Archivo General de Protocolos, de los empleados del archivo y de los gastos operativos de la oficina. ¿Ok? Yo les iba a decir tap a la pantallita, muchas me hacen falta hacer esto en vivo, pero se los prometo que lo vamos a repasar el día sábado que tengamos nuestro repaso semanal, así que ve a TikTok, aquí está el link en la descripción y sígueme, porque ahí estaremos haciendo el repaso semanal el día sábado. Y no se te olvide que mañana tenemos derecho mercantil, así que pilas. Bueno, y por último cerraremos el repaso del día de hoy con los recursos notariales. Los recursos notariales es una herramienta que el notario puede emplear en caso de que se dicte una resolución que le pueda causar un perjuicio, con la finalidad de que éste sea revisada con posterioridad. ¿Listo? ¿Cuáles son los recursos notariales que regula nuestro Código de Notariado? Tenemos 4. Tenemos el recurso de responsabilidad, el recurso de reposición, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Pero no se preocupen, vamos a ver los 4. Y aquí se los puse en cuadrito para que quede bien organizadito con su respectivo fundamento legal, los casos en los que procede, ante quién se plantea, el plazo y la vía procesal. Vamos con el recurso de responsabilidad, fundamento legal, artículo 88 y 105 del Código de Notariado.
va a proceder en dos casos. El recurso de responsabilidad va a proceder contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia en un procedimiento de inspección y de revisión del protocolo. ¿Se recuerdan cuando vimos en su momento ese proceso? El funcionario a cargo de la inspección y de la revisión va a levantar un acta y la certificación de esta acta la va a remitir a la Corte Suprema de Justicia si en dado caso no cumplió con los formalismos que establece la ley en el protocolo por parte del notario. Y en base a esa certificación, el juez va a resolver. Contra esa resolución se puede plantear únicamente el recurso de responsabilidad. Y el segundo caso en el que procede es contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia en un procedimiento de rehabilitación del notario que hubiese sido inhabilitado por un juez o un tribunal. De igual manera, este procedimiento de rehabilitación ya lo vimos, que está en el artículo 105, pero es muy importante que este va a proceder en los casos de cuando el notario haya sido inhabilitado por un juez o un tribunal por un delito cometido o un delito funcional. ¿Ante quién se va a plantear este recurso? Ante la Corte Suprema de Justicia en los dos casos. ¿Cuál va a ser el plazo? Dentro de los 5 días siguientes de notificada la resolución. Y la vía procesal será por la vía de los incidentes. Vamos con el recurso de reposición. Artículo 98 del Código Notariado. El recurso de reposición va a proceder solo en un caso: ante la denuncia presentada por la PGN o cualquier persona en la Corte Suprema de Justicia por impedimentos del notario para ejercer su profesión. Este procedimiento, o sea, esta denuncia se va a ventilar por el juicio sumario. ¿Ok? La denuncia. Ahora, el recurso de reposición se tiene que plantear ante la Corte Suprema de Justicia. Un plazo, pues no especifica un plazo en sí el recurso de reposición, por lo tanto se va a aplicar supletoriamente lo que establece el recurso de responsabilidad. Y la vía procesal será por los incidentes. Pero ustedes estarán buscando en su código de notariado el plazo del recurso de responsabilidad. Es que en el código notariado no aparece dicho plazo, ni tampoco la vía procesal. Por lo tanto, en el material de apoyo que yo tengo, me dan una nota aclaratoria. Ante la ausencia de las estipulaciones del Código de Notariado con respecto al plazo y a la vía de trámites del recurso de responsabilidad, es necesario recurrir a la interpretación de la jurisprudencia, específicamente ante las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, tales como la 5562-2015, la 3603-2015 y la 4554-2015. Estas sentencias establecen que se debe de seguir el procedimiento administrativo según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y su respectivo procedimiento por la vía incidental. Por lo tanto, aplicamos supletoriamente el artículo 9 para el recurso de responsabilidad y para el recurso de reposición. Yo como consejo le recomendaría que estas sentencias las llevemos impresas para nuestro examen técnico profesional para tenerlos a la mano y podernos lucir con una super respuesta, si en dado caso nos preguntan sobre estos dos recursos. Bueno, vamos con el recurso de reconsideración. Artículo 100 del Código de Notariado. ¿En qué caso va a proceder el recurso de reconsideración? Bueno, va a proceder contra la resolución del director del Archivo General de Protocolos por las sanciones impuestas al notario por el incumplimiento de sus obligaciones notariales, las del artículo 37 y las del artículo 38. ¿Ante quién se va a plantear dicho recurso? En este caso, se planteará ante el director del Archivo General de Protocolos, pero este lo tendrá que elevar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? ¿Cuál es el plazo? El plazo para interponer dicho recurso es dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de la recepción de la notificación por correo certificado. La vía procesal, de igual manera, se da por la vía incidental. Y el último recurso que regula nuestro Código de Notariado es el recurso de apelación, artículo 107. Y solo procede en un caso: contra el auto que apruebe la liquidación judicial de los honorarios del notario. ¿Se recuerdan cuando vimos el cobro judicial? Bueno, ese auto que resuelve o que aprueba
este cobro judicial de los honorarios por parte del notario podrá ser apelable y es el único caso en el que procede el recurso de apelación. ¿Ante quién se plantea? Se va a plantear ante el juez que conoció la liquidación de los honorarios y este lo tendrá que elevar ante un órgano superior. El plazo dentro de los 3 días siguientes de la última notificación, según lo que establece el plazo genérico del artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil, y se ventilará por la vía de los incidentes. Bueno, compañeritos, hasta aquí hemos llegado con nuestro repaso y con los temas vistos hasta el día de hoy. Yo una vez les adelanto que el próximo día de notariado veremos el ejercicio notarial en el extranjero y la apostilla. También veremos una clase exclusiva de impuestos y de derecho registral. Y con eso prácticamente estaríamos culminando la parte meramente notarial, porque después ya estaríamos acaparando jurisdicción voluntaria, notarial, y terminando los procesos de jurisdicción voluntaria, nos adentraremos exclusivamente a redacción. Por lo tanto, compañeros, espero que les haya gustado mucho este repaso, que les sea de utilidad. Perdónenme que hoy no pude estar en vivo con ustedes, pero les prometo que mañana volvemos con este repaso en vivo que haremos a partir de las 7 o a más tardar 8 de la noche con derecho mercantil. Así que like si les gustó el video, suscríbanse si aún no lo están y nos vemos el día de mañana.